¿Qué tal amigos? Nosotros somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el día de hoy mis compañeros y yo les vamos a explicar un poco sobre qué son los signos vitales. Los signos vitales son aquellos que manifiestan que el ser humano se encuentra con vida. Existen 4 signos vitales, los cuales son el pulso, la temperatura, la respiración y la presión arterial. A continuación mis compañeros les van a dar una breve explicación sobre cada signo vital. Yo les voy a hablar sobre lo que es el pulso arterial. El pulso se le denomina a la sensación de choque o levantamiento que se percibe con el pupejo de los dedos al comprimir moderadamente ciertas arterias superficiales en un plano resistente. Las pulsaciones varían según la edad. Al nacer hasta los 2 años, las pulsaciones van de 120 a 140 pulsaciones de minuto. Durante crisis de llanto de los bebés, aumenta de 170 a 200 pulsaciones por minuto. Y durante el sueño, estas pulsaciones tienden a disminuir de 80 a 90 pulsaciones por minuto. A partir de los 2 años a los 6 años, las pulsaciones van de 110 pulsaciones por minuto. De 6 a 10 años, de 100 pulsaciones por minuto. Y de 10 años, de 90 pulsaciones por minuto. A partir de los 16 años en adelante hasta la edad adulta, las pulsaciones van de 60 a 90 pulsaciones por minuto. Los caracteres generales del pulso. De entre estos se encuentra la frecuencia. Esta se obtiene contando el número de pulsaciones por minuto. Variaciones. Por lo general en la mujer las pulsaciones tienden a ser mayores que en las de hombre. Por lo general son de 6 a 8 pulsaciones más. Cuando las pulsaciones son menores de 60 se le conoce como bradicardia o bradisfigmia. Cuando las pulsaciones son mayores de 90, a esto se les denomina taquicardia o taquisfigmia. Ritmo o regularidad. Son los tiempos o espacios que separan a las pulsaciones. Cuando las pulsaciones son iguales se les conoce como rítmico. Cuando son desiguales se les conoce como irregulares. Las alteraciones del ritmo se le conocen como arritmias. Cuando al palpar el pulso se anticipa a la pulsación normal se le conoce como pulso prematuro o extrasístole. Cuando hay pulsaciones regulares seguidas de otras se le conoce como alorritmias. La más frecuente de las alorritmias es el pulso bigeminado. El pulso bigeminado son pulsaciones pares seguidas de otras 2 por una pausa mayor. La amplitud. La amplitud es el cambio de volumen de la arteria al paso de la onda pulsátil y la magnitud del levantamiento del dedo que palpa. El pulso parvus es cuando la presión del pulso está disminuida y se presenta en estenosis aórtica. Pulso saltón. Este pulso es amplio y es frecuente en la insuficiencia aórtica. El pulso filiforme. La amplitud del pulso es muy pequeña y se presenta en casos de shock y en la hipotensión arterial. El pulso paradójico es cuando el pulso disminuye en amplitud y se encuentra en casos de pericarditis con derrame. El pulso alternante se caracteriza por la alternancia de latidos de grande y de pequeña amplitud. La igualdad. Esta se establece por la comparación de entre sí de la amplitud de las sucesivas ondas pulsátiles. Tensión o dureza. Depende de la suma de la resistencia que ofrecen las paredes de la arteria y la sangre dentro del vaso y se interpreta por la presión o fuerza que es necesario emplear para desaparecer una onda pulsátil. Celeridad. Es la expansión de la onda pulsátil y puede hacerse de una forma más o menos rápida. El pulso celer es típico en la insuficiencia aórtica, también en el hipertiroidismo y en la fiebre. El pulso celer también se debe a la elasticidad de las arterias y es más frecuente en niños y en ancianos. Para la medición del pulso necesitamos comprimir moderadamente ciertas arterias palpables en un plano resistente. Vamos a comenzar con lo que es el pulso radial. Esto lo vamos a hacer durante 1 minuto. El pulso radial lo encontramos en la parte del antebrazo, por encima de la flexión de la muñeca. Lo vamos a hacer durante 1 minuto. Pulso braquial. Este se toma en el pliegue del codo dentro del tendón del bíceps. El pulso humeral. Este se toma a lo largo del borde interno
de lo que es el bíceps. Pulso popliteo. Este lo vamos a tomar en el hueco popliteo, de esta manera. Otra manera para medir el pulso popliteo es colocar al paciente en posición de cúbito prono y presionar de esta manera en el hueco popliteo. Pulso tibial posterior. Este se toma por detrás del malleolo interno. Pulso pedio. Este se toma en el primer espacio interóseo del pie. Pulso carotidio. Este se toma a lo largo del borde interno de lo que es el músculo esternocleidomastoideo y la laringe. Pulso facial. Este se toma en el borde inferior del maxilar inferior. Pulso temporal. Este se toma por delante de lo que es el trago. Pulso nasal. Este se toma en lo que es el ángulo interno del ojo. Yo les voy a hablar sobre la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor del cuerpo resultante del metabolismo corporal. Es la diferencia entre la pérdida y producción de calor. Termometría clínica. Tiene por objeto el estudio de la temperatura del cuerpo, la cual se puede alterar por diversos procesos patológicos. Para medir la temperatura se utiliza el termómetro, un instrumento inventado por Galileo Galilei en el año de 1851. Este instrumento consta de un tubo capilar cerrado de vidrio, ensanchado en la parte inferior a modo de un depósito en la cual se encuentra mercurio, que se incrementa o disminuye al cambio de temperatura. Técnica de limpieza para el termómetro. El termómetro se limpia con una torunda de algodón remojada en alcohol. Se inicia desde el centro hacia el bulbo para que quede esterilizado. No se le pasa nuevamente para que no se vuelva a contaminar. Revisamos también si la columna de mercurio está cerca de depósitos. De no ser así, agitamos moderadamente para que este vuelva hacia abajo. Se hace de esta manera. Nuevamente revisamos si la columna está en cero para que así podamos proceder a la toma de la temperatura. Lugares de toma para la temperatura. La temperatura se puede tomar en diversos lugares, como lo son la boca, el recto, la vagina, cavidad axilar, conducto auditivo y el pliegue inguinal. La temperatura más alta registrada fue la de 49.9 grados centígrados en una joven conmocionada. La temperatura más baja fue la de 23 grados centígrados en tumores de cerebro y en intoxicación barbitírica. También encontramos algunas alteraciones como son la hipotermia, que es el descenso de la temperatura, y también está la hipertermia, que es el aumento de la temperatura. Para la toma de la temperatura nos tenemos que asegurar de que el paciente no haya ingerido ningún tipo de bebida caliente o fría, para que ésta no pueda afectar a la hora de observar el resultado. Para la toma de la temperatura procedemos limpiando el termómetro desde el centro hacia el bulbo de esta manera. Nos aseguramos también de que la columna de mercurio esté en cero. De no ser así, agitamos cuidadosamente para que ésta vuelva al depósito. A continuación procedemos tomando la temperatura, la cual se hace durante 1 minuto introduciendo el termómetro en la boca del paciente debajo de la lengua. Tomamos el tiempo que sea de 1 minuto, luego esperamos, retiramos el termómetro, observamos la medida o resultado que nos haya dado y anotamos. Seguidamente limpiamos el termómetro nuevamente y nos aseguramos de que esté la columna de mercurio en el depósito. Luego procedemos ahora a la toma de la temperatura axilar, la cual se hace introduciendo el termómetro que queda a medida del centro de la axila, cerrando de esta forma y colocando la mano del paciente acá para que ejerza presión sobre la misma. La toma de temperatura axilar se toma durante 3 a 5 minutos. Procederé a la toma de la temperatura cutánea. La temperatura cutánea puede ser afectada por diversos factores, como lo son la temperatura ambiental, la humedad y el viento. Se utiliza
Este termómetro cutáneo. Este se coloca de manera superficial sobre la frente del paciente. Se coloca de esta manera. Y observamos cómo va marcando la temperatura en cada uno de sus marcadores. Luego retiramos y observamos la temperatura marcada en el termómetro. A continuación les voy a hablar sobre la respiración. La respiración tiene la función de proporcionar a todas las células del organismo el oxígeno necesario para eliminar el dióxido de carbono del metabolismo celular. La función respiratoria se divide en tres fases: la fase pulmonar, el transporte de O2 y CO2 y la respiración celular. En una persona sana, adulta y en reposo, la frecuencia respiratoria oscila entre 16 a 20 respiraciones por minuto. Hay dos clases de alteraciones respiratorias, las cuales son taquipnea y bradipnea. La taquipnea es un aumento de las respiraciones por minuto y la bradipnea es una disminución de los movimientos de las respiraciones por minuto. La dinámica toracopulmonar se divide en inspiración y expiración. La inspiración es el aire que entra en nuestros pulmones y la expiración es cuando expulsamos el aire. Existen tres diámetros del tórax, que es el diámetro vertical, diámetro transversal y diámetro anteroposterior. El diámetro vertical es el que va desde el diafragma a la base del cuello. El diámetro transversal une ambos hemitórax y el diámetro anteroposterior une el esternón y la columna vertebral. Encontramos varios tipos de respiraciones, entre ellas está la respiración superficial, que es una disminución de los movimientos respiratorios. También se le llama hipopnea. La respiración profunda es un aumento de los movimientos respiratorios, a esta se le llama hiperpnea. La respiración de Kussmaul es una inspiración seguida de una pausa. Esta se observa en estados de acidosis y en el coma diabético. La respiración de Chernystok se presenta con un periodo de apnea y se observa en el sueño de niños y ancianos, donde es normal. Se encuentran estados patológicos como la hipertensión intracraneana, uremia e intoxicación. Para la técnica de medición de la respiración, el número de respiraciones se toma tratando que el paciente no se dé cuenta, ya que esto se podría modificar. Una forma de hacer esto es haciendo como que se le va a tomar el pulso al paciente y viendo los movimientos de la respiración. En la mujer tenemos un tipo diferente que es costal superior, porque se puede mover más el tórax, y en el hombre tenemos el tipo costo abdominal porque se mueve más el abdomen. Yo les voy a hablar acerca de la presión. La presión sanguínea es el esfuerzo de la sangre contra las paredes de la arteria. La tensión arterial es la reacción elástica de la presión de la sangre. Factores que determinan la presión arterial. Son tres factores los que determinan esta circunstancia. 1. La fuerza de la contracción cardíaca. 2. El volumen de la sangre dentro del sistema circulatorio. Y 3. La resistencia periférica. Son tres presiones las que hay que tomar en cuenta al momento de realizar la práctica. 1. La presión máxima o sistólica, y 2, la presión mínima o diastólica, y 3, la presión diferencial, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Para la toma de la presión arterial se necesitan dos instrumentos. Uno es el esfigmomanómetro, que fue creado por Jules Harrison y ha recibido diversas mejoras durante el tiempo de los años, como en 1887, que lo mejoró von Bosch, y en 1889, que fue mejorado por Pontin. Los elementos esenciales del esfigmomanómetro son tres, que es el brazalete, el manómetro y el compresor. También hay otro instrumento que se usa para la toma de la presión, que viene siendo el estetoscopio, que está conformado por el diafragma, la campana, la tubuladora, los tubos auriculares y las olivas. Existen diferentes métodos para la valoración de la presión arterial. Entre estos está el método táctil o palpatorio, el método auscultatorio, el mixto, que es una combinación de los dos anteriores, y el tercero, que es el oscilatorio.
toma de la presión arterial. Para una toma adecuada de la presión arterial se tiene que tomar en cuenta varios factores. Uno de los principales es de que el paciente esté en la posición de cúbito dorsal, con el brazo flexionado a la altura más próxima del corazón para que así no falsee el resultado. También tenemos que observar que su ropa no le apriete los miembros superiores de donde tomaremos la presión. Se necesita que el paciente esté relajado y también se necesita de observar bien que todos los datos en el signomanómetro estén correctos. Métodos para la toma de la presión arterial. Para la toma de la presión arterial existen diferentes métodos. Uno de ellos es el método táctil, el cual consiste en ubicar el brazalete por encima del pliegue del codo, de esta forma, de una forma adecuada para que presione uniformemente todo el brazo. También tenemos que ver de que la ropa no presione la raíz del miembro para que el resultado no falsee. También tenemos que ubicar el manómetro en una posición que sea fácil ubicar el resultado. Otra cosa importante es ubicar tanto el pulso radial como el pulso braquial. En el momento que empezamos la insuflación del brazalete y dejamos de percibir el pulso radial, insuflamos de 20 a 30 milímetros de mercurio más. En el momento en que lo volvemos a percibir, esa es nuestra presión sistólica o máxima. Después rápidamente nos pasamos al pulso braquial y en el momento en el que sentimos un cambio de la presión, esa es nuestra presión diastólica o mínima. Otro método para la toma de la presión arterial es el método auscultatorio, el cual consiste en ubicar el brazalete encima del pliegue del codo por encima de 2,5 centímetros. También tenemos que ubicar el brazalete de una manera que comprima el miembro de una manera uniforme. De igual manera que en el método táctil tenemos que ubicar el manómetro en una posición que sea fácil ubicar el resultado. Para este método es necesario el estetoscopio. El diafragma del estetoscopio lo tenemos que ubicar de una manera que comprima de una manera plana el pulso braquial, presionando con el dedo pulgar y con los otros 4 abrazándolo. Al momento de insuflar el brazalete y dejemos de escuchar el pulso, insuflamos de 20 a 30 milímetros de mercurio más y empezamos la desinflación poco a poco de una manera uniforme. Al momento de volver a escuchar el pulso, esa es nuestra presión sistólica o presión mayor. En el momento de que se deja de escuchar el pulso, esa es nuestra presión diastólica o menor. Los objetivos generales de nuestro proyecto son los siguientes. 1. Saber realizar la toma de cada signo vital. 2. Dar a conocer la importancia que tienen los signos vitales. Y 3. Dar a conocer las condiciones adecuadas para la toma de los signos vitales. Como futuros médicos recomendamos lo siguiente. Revisar que los equipos a utilizar estén en buen estado. Procurar que el paciente esté en condiciones basales, o sea, en reposo. Saber la manera correcta de hacer la práctica y conocer el material adecuado a utilizar en cada una de las prácticas. Pulso arterial. Descripción anatómica del pulso. Vamos a comenzar con lo que es el pulso radial. Este se toma al ¿Por qué te ¡Qué grave otro ya, no! ¡Qué grave, Katy! Pulso temporal. Descripción anatómica del pulso. Vamos a comenzar con lo que es el pulso radial. Cortada. Descripción anatómica del pulso. Vamos Los elementos pulso radial del paciente. Se infla el brazalete hasta la verga. Los datos en el signomanómetro estén correctos. Ahora, existen varios métodos, la cagué. El paciente tiene que estar relajado. Los datos del signomanómetro tienen que estar en 0.
Y también se necesita... Ay, la cagué. ¿Ya no? Ya. A continuación... La respiración tiene la función de proporcionar la cantidad de oxígeno necesario y eliminar